Seguro que te ha pasado que tienes clases de esta manera, que estás definiendo un montón de métodos mágicos de Python para definir si es igual, la representación y el init, el típico init que hacemos en todas las clases. Al final, como veis, esto siempre es lo mismo, es un proceso muy repetitivo. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues que te equivoques, que te se olvide un método y luego no sabes por qué te falla al comparar, por ejemplo, un objeto con otro. Pues para esto hay una solución, y solo poniendo el decorador data class y los atributos de la clase que va a compartir todos los objetos, pues ya te crea todos estos métodos comunes. Te va a venir mejor o te va a venir peor. Por ejemplo, si quieres algo más extraño, un comportamiento más extraño en los métodos, pues data class no te va a servir. Pero para casos comunes, como puede ser clases genéricas o clases que tampoco tengan mucha importancia, pues es la clave, la verdad. Recordarte que en el GitHub tienes todos los conceptos que hemos dado en este canal. Además, pues subiré el de data class, ¿vale? Que lo tengo aquí ya preparado y solo lo tengo que subir. Recordarte que tienen los ejercicios, cada carpeta tiene sus ejercicios y es para que interiorices lo que hemos explicado en este vídeo. Ya que si yo explico y tú no haces nada, pues es complicado que este se quede. Además, como te lo voy a explicar, vas a llegar a estos ejercicios y lo vas a hacer en 5 minutos. Ya que te lo voy a explicar, pues con todo lujo de detalles y te se va a quedar. Vámonos al primer punto de este concepto, que al final es el problema, que es el que os estaba comentando. Que al final es el boilerplate. ¿Qué esto qué significa en español? Pues significa básicamente que estamos repitiendo código todo el tiempo que hace lo mismo. Al final tú cuando defines un init, pues estás usando un constructor de programación orientado a objetos para poder crear el objeto con los atributos que quieres. Pues al final esto es totalmente programable, ya que una cosa repetitiva siempre se puede programar. Entonces también tenemos representación, que es más de lo mismo, y equal, o sus hermanos, less than, more than, todo lo que sea de comparación también es muy repetitivo. ¿Cuándo no te puede servir data class? Pues no te puede servir cuando el comportamiento de tu clase es muy extraño y se sale de lo común. Pero si es de lo común, te vale data class sin ningún problema. Entonces, como estáis viendo por aquí, hemos definido todo esto y bueno, pues un objeto normalillo. Que al final se define bien el objeto, como estáis viendo por aquí, tenemos la comparación, tenemos la representación del objeto, pero esto se puede hacer con estas pocas líneas que estáis viendo por aquí, que al final estamos definiendo la misma clase, pero solo estamos definiendo sus atributos, y data class ya hace su magia por debajo y crea todos estos métodos que habíamos definido antes, y como veis es exactamente lo mismo. Y una cosa que tienes que tener en cuenta de data class, que es un decorador que le podemos pasar argumentos, ya que por defecto trae init, trae rep, trae equal, trae matchArg, que al final es lo de match case para hacer un switch, pero hay cosas que no la trae, por ejemplo que solo se le pueda pasar argumentos de Kawark, los slot, el order para ordenar, y al final esto lo podemos definir nosotros, como veréis ahora. Y al final pues tenemos tres formas de definirlo, ya que le podemos pasar argumentos, pues podemos definirlo sin argumentos perfectamente y cogerá todos los argumentos por defecto. Luego tenemos el data class que al final lo tratamos como una función, abrimos paréntesis y lo ejecutamos como si fuera una función, y si no le pasa nada pues seguirá con los argumentos por defecto. Y luego tenemos pues la variante que le pasamos los argumentos, en este caso le estamos diciendo que queremos init, repre y equal. Al final esto viene por defecto, podríamos hacerlo perfectamente así. Y como veis, pues imprimimos esto por pantalla y pues se imprimiría bien. Al final hace el rep y se imprime correctamente como estáis viendo por aquí. Valores por defecto, esto no tiene mucho más misterio y al final es como una función cuando defines la misma. Ya que, pues en una clase podemos definir atributos con valores por defecto. ¿Qué conseguiremos con esto? Pues que si creamos un objeto, pues podamos pasar el nombre y el precio, no pasemos el stock y automáticamente el stock va a ser 0. Aquí no hay mucho misterio, pero si le pasamos un dato mutable, ¿podremos? Pues la respuesta es que no, nosotros no podemos pasar datos mutables que pueda cambiar, como puede ser un set, un diccionario, una lista, ya que una clase, pues sus atributos se comparten. Al final, si tú pones en etiquetas pues un dato inmutable como puede ser una cadena, pues esa cadena la va a llevar por defecto todos los objetos. Pues si yo pongo una lista y meto en un objeto
por ejemplo una cadena de texto, cuando coja e instancie otro objeto y vea lo que tiene su atributo, por ejemplo etiquetas, pues va a tener exactamente el mismo dato que metimos anteriormente. Y nosotros queríamos una lista limpia para el nuevo objeto instanciado. Entonces aquí está el problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué solución nos proporciona Data Class? Pues es el siguiente. Al final nosotros vamos a definir la lista igualmente, pero no la vamos a declarar con los corchetes, ya que al final pues Data Class, como veis por aquí, que esto no lo he enseñado, que son las importaciones que estamos utilizando, que al final son librerías estándar, y como veis pues nos trae Data Classes, pues Field, Replace, así que al final esto lo veremos, pero con lo que te tienes que quedar es que Field lo que hace es declarar este atributo común que va a haber en todas las instancias, pero que no se compartan, ¿vale? Si al final metemos un dato mutable, una estructura de datos, pues esto lo que hará Field es decir, vale, si instancia un nuevo objeto, esto se lo limpia, ¿vale? Que no mantenga lo que estaba. Entonces, como veis por aquí, antes daba fallo claramente porque esto no se puede hacer en Python. Es como cuando en una función declaramos un argumento por defecto, pues como ya se guarda en memoria de la función, pues se queda, ¿vale? Y al final pues va sumando a la lista y te encuentras que tienes un montón de cosas cuando tú las querías vacías. Pues esto es exactamente lo mismo. Pues al final con Field hemos solucionado esto. Como veis en etiquetas, pues hemos metido en la etiqueta 1, pues que es oferta, que el monitor está de oferta, y en la etiqueta 2, pues no hemos metido nada. Y al final este sería el resultado. Como veis, pues es lo que queríamos desde el principio. Ahora vamos a ver una cosa muy chula, que es básicamente otro comportamiento que tiene Field. Field, al final, como habéis visto, pues nos ha servido para hacer que cuando instanciemos un nuevo objeto, pues el campo que está en clase, que acumula datos en la lista, pues que nos los acumule. Pues Field también se puede utilizar para campos ocultos. Como veis por aquí, podemos poner un código interno y las veces que se ha vendido un producto oculto, no tenemos que mostrarlo públicamente, ya que podemos poner que default sea sin asignar y que en la representación sea false. Entonces al imprimir un objeto de esta clase nunca vamos a ver el campo. Entonces es muy útil, ya que estamos definiendo a nivel de atributo si se va a mostrar o no. Y luego pues tenemos las veces vendido, que al final estamos diciendo aquí en Field una regla de este atributo que es: no quiero que se inicialice. Si pasa veces vendido, no se va a inicializar. Vamos, que no lo va a definir el método que definimos todo el tiempo. Pues al final le estamos diciendo, no, yo no quiero este atributo en el constructor. Y bueno, y por defecto va a ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que tengamos un objeto, como puede ser webcam, y 59 euros que vale, el código interno se va a poner sin asignar, pero no vamos a ver nunca este estado. Y luego pues las veces vendido pues va a ser siempre 0, ya que no podemos hacer otra cosa, no podemos inicializarlo. Aquí hacemos la representación, como veis, y solo tenemos el nombre, el precio y las veces que ha sido vendido. Pero estos atributos claramente están en Python, no os preocupéis que no se han borrado. Al final, al cabo, no se imprime por el objeto general, pero si nosotros específicamente pues imprimimos el atributo del objeto, pues sí lo mostraría. Vamos a ver, como vimos antes, podíamos tener valores por defecto en las clases, pero ¿qué pasaba? Que se compartía. Pues ahora esto es lo que queremos, ya que vamos a utilizar ClassVar, que viene, bueno, no viene de ClassData, viene de Typing, de la librería Typing. Y lo interesante de esto es que podemos tener una clase, por ejemplo, producto con IVA, donde tengamos el nombre y el precio. Pero además podemos guardar una constante que siempre va a ser igual. El IVA nunca ha sido siempre 21%. En el pasado, hace mucho tiempo, pues cambió. Pero bueno, es muy raro que ahora cambie, o bueno, quién sabe. Entonces tenemos ya un IVA definido en ClassVar. Le decimos el tipo que va a ser float. Esto se va a compartir en cualquier instancia. Entonces, como veis, vamos a definir un objeto, producto con IVA, una silla que vale 120 euros. Y vamos a hacer print de esta. Como estás viendo por aquí, que tenemos nombre y el precio. Ahora vamos a imprimir el IVA. Llamamos a la clase, le decimos el atributo que tiene y nos da 0,21, como estás viendo por aquí. Y si ahora vamos al objeto directamente, pues también nos dirá lo mismo, ya que lo ha compartido. Error clásico cuando te despistas, que creas la clase, pones directamente el atributo como si fuera uno normal. Y bueno, pues este atributo ya no pertenece a la clase, pertenece a la instancia. Como estáis viendo por aquí, que al final estamos imprimiendo este objeto que hemos podido poner el IVA que hemos querido, así que ya no se está compartiendo. Al final puede poner el que quiera, es
desarrollador. Vamos a esto que es muy interesante y yo no lo conocía, yo conocía el init de toda la vida y he aprendido que hay un post init que se ejecuta después del init y es muy interesante, ya que pues podemos tener aquí nuestra clase artículo que tiene nombre precio y tiene un precio con IVA, ¿vale? Que al final el precio con IVA es lo que vamos a calcular, por eso no vamos a permitir que se inicialice, que puedan poner un precio con IVA. Y vamos también a hacer pues lo del anterior punto, vamos a almacenar el IVA. Entonces ahora podemos definir dentro de artículo un método mágico de Python que es el post-init y podemos declarar que si el precio es menor a 0 pues claramente no lo vamos a permitir ya que no queremos precios negativos. Pero si el precio llega a normal podemos calcular el precio con IVA haciendo la típica fórmula que al final es sumándole 1 al 0,21 y ya lo multiplicas con el precio y te da el precio con el IVA ya sumado. Al final, como estáis viendo, pues se está calculando sobre la marcha. Cada vez que instanciamos un objeto y pasemos un precio, pues después en el post-init pues se va a calcular. Y la verdad que es muy útil, ya que por ejemplo podemos tener lámpara 40 euros y directamente si imprimimos este objeto pues nos da que el IVA es 48,4 y no hemos tenido que hacer nada. Y bueno, aquí hacemos una prueba para que veáis que pues la excepción de al final poner números negativos pues se maneja, como estáis viendo por aquí. Esto es muy interesante porque lo has visto miles de veces, ya sea en la estructura de set o en la estructura de diccionarios, ya que los diccionarios y los sets son inmutables en el sentido de que necesitan un hash, ya que por ejemplo la clave de un diccionario es única y los sets pues son únicos. Al final es un conjunto que tiene datos y si pones un dato que es igual a otro pues no vale. Un conjunto al final son datos distintos. Al final estamos definiendo esto, estamos definiendo la inmutabilidad y esto nos permite como en las tuplas pues usarlo en set, usarlo en diccionario. Entonces indicamos por argumentos que va a ser frozen true y como estáis viendo aquí estamos definiendo coordenadas con la clase punto. Definimos aquí una coordenada y probamos a cambiarla. ¿Y qué pasará? Pues que se va a manejar la excepción correctamente, como estáis viendo por aquí. Y esto lo que nos permite, al no poder ser mutable, pues es lo que os he dicho. Tenemos aquí un set, .0.0, pues es lo mismo, pues quitamos los duplicados. Y en los diccionarios, pues podemos utilizarlo como clave perfectamente, como estáis viendo por aquí. Esto mola mucho, ya que siempre hemos hecho el típico sorted y hemos tenido que poner less than, more than, equal. Y la verdad que son muchos métodos que hay que definir. Entonces, para ordenar, con la función que nos trae Python integrada, que la utilizamos mucho en nuestro código, pues al final esto lo podemos definir en la data class. Podemos decir, mira, yo quiero todos estos métodos, ya que quiero ordenar. Entonces podemos definir la clase jugador que va a tener los puntos y los nombres. ¿Y por qué va a tener los puntos en el primer atributo? Por una sencilla razón, ya que vamos a definir pues 50 Ana, 90 Luis, 70 Eva. ¿Por qué? Porque data class, el order, lo que va a hacer es ordenar siempre por el orden de los atributos. Si nosotros ponemos nombre primero, ordenaría primero por el nombre, entonces ordenaría alfabéticamente. Por eso es muy importante el orden. Si vosotros queréis que los puntos sea ordenado antes que los nombres, pues hay que ponerlo primero en la clase como atributo. Entonces tenemos los jugadores y ahora los ordenamos tranquilamente con sorted, sin indicarle ninguna función ni nada. Y como veis pues se ordenan a la perfección, de menor a mayor como hace sorted. Punto 50, 70 y 90. Y luego también pues podemos comparar. Al final, ¿el jugador 0 es menor que el jugador 1? Pues nos daría que sí, porque al final Ana tiene 50 puntos y Luis tiene 90, como estáis viendo por aquí. ¿Y qué pasa si nosotros ponemos ahora en el data class? Mira, yo quiero ordenarlo, pero si te pongo el equal false, ¿ahora cómo lo ordenas? En plan, estamos desafiando literalmente a Python. Le estamos poniendo una zancadilla, ya que le estamos diciendo el equal no lo puedes utilizar. Entonces Python se queda con una cara de tonto y te dice pues, que me dice que equal no se puede usar. Te lanzo una excepción. Ya no, es que no va a poder ordenar Python y es lo más lógico del mundo, como estáis viendo por aquí, que lanza esta excepción. Vamos con replace. Esto es como el vídeo donde vimos name tuples, que al final era un método que podíamos cambiar por clave, los valores y todo el lío. Pues al final es lo mismo pero con clases, con programación orientada a objetos. Al final es lo mismo y es lo que se utilizaba antes. Las tuplas se utilizaban antes de este método que llegó de data classes y todo esto. Pues lo primitivo que había antes de lo que estamos viendo en este vídeo. Así que vais a ver algunas semejanzas. Y como veis, pues vamos a poder copiar datos como hacíamos en las tuplas. Al final tenemos un artículo, por ejemplo, silla, que vale 100 euros.
y podemos tener el artículo rebajado. ¿Y cómo lo vamos a rebajar? Pues vamos a coger el artículo original, lo referenciamos y le decimos, mira, pues el atributo, su precio va a ser ahora de 80. Y esto pues lo cambiaría perfectamente, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Al final valía 100 y valía 80. Y como veis, aquí es muy interesante, ya que está recalculando el IVA, que lo tenía que recalcar, ya que me parece muy interesante para que veáis todo lo que estamos dando, que al final sirve en casos reales. Esto es muy interesante y no tenía que faltar en este vídeo, ya que podemos convertir nuestras clases en diccionarios. Sí, como lo estás escuchando, con pocas líneas puedes tener tus datos serializados para después mandarlos por una API o lo que sea. Al final ya lo tienes en un diccionario y ya pasarlo a JSON pues va a ser más fácil. Y no vas a tener que hacer una función que si esto pasa por aquí, si tengo este dato que está dentro de esto y todo el lío, ¿vale? Porque al final una clase es una clase y no es una estructura de datos. Bueno, sí, es una estructura de datos, pero que me refiero que no es como un diccionario, que al final lo podemos convertir en JSON muy fácilmente. Entonces tenemos pues la típica clase que está dentro de otra. Tenemos la subclase de dirección, que al final tiene la calle y la ciudad del cliente. Y luego tenemos el cliente, que tiene su nombre y su dirección. Y como veis aquí, Marta, Gran Vía, Madrid. Y solamente aplicando la función addIC, pues ya nos convertiría esto en un diccionario, como estáis viendo por aquí. Y bueno, y si queremos saber si es diccionario de verdad, la dirección, pues aquí lo tenéis, es true. Vamos a ver ahora un pilar fundamental de la programación orientada a objetos, que es la herencia, y DataClass la gestiona de esta manera. Como estáis viendo por aquí, estamos definiendo directamente la clase vehículo con la marca y el año, y la clase coche con el número de puertas. Ya por defecto 4, ya que es lo más típico, pero puede tener 2, 3... Al final, como estáis viendo por aquí, pues vamos a definir nuestro coche poniendo el modelo del mismo y el año. Vamos a imprimir este coche y como veis automáticamente pues va a representarlo de la siguiente manera, que al final está cogiendo el número de puertas, pero al final también está heredando marca y año. Así que esto ya te lo define DataClass automáticamente. Y aquí estamos definiendo las puertas que queramos, ¿vale? Que al final no cambia mucho, al final le estamos pasando pues el número de puertas a través del init que define por debajo y nos permite hacer esto. Que al final, para que veáis, pues la equivalencia sería hacer esto, ¿vale? Y nada, aquí un pequeño resumen con las diferencias y con lo que se tiene que quedar para poder aplicar a la práctica pues tu código en casos reales y todo, ¿vale? Que al final cada cosa puede ser utilizada para un caso en concreto. Las clases pues claramente las vas a seguir utilizando y vas a tener que definir los métodos, ya que lo que se tiene que quedar sí o sí, que yo diría que es lo más importante, es que una clase, definir los métodos que no son comunes, que por ejemplo quieres hacer un equal ahí espectacular con 500 atributos, pues para esto las clases. Y si quieres algo común, algo de 2 atributos, solo vas a hacer si es igual a igual en sus atributos, pues utilices DataClass. Espero que te haya servido este vídeo, si es así deja un buen like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.